¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Se cumplió un mes de la ausencia de Andrés Manuel López Obrador y un mes del gobierno de Claudia Sheinbaum. Si les parece bien, platiquemos un poco de ambas historias que van ligadas. Un mes de aquel día en el cual Andrés Manuel López Obrador salió de su domicilio acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller enfundando la banda presidencial en medio de los vítores de sus vecinos, de la sociedad, la verdadera sociedad en general de este país, del mexicano y mexicana de a pie, quienes le mostraron su cariño de manera fraterna a este político tabasqueño, quien en cuanto pisó San Lázaro, fue arropado como un verdadero rockstar por parte de la oposición, por parte del Morena y de sus aliados, mientras que la oposición guardaba un silencio sepulcral. Pero era tanto el respeto hacia la figura de López Obrador, porque no puedo entenderlo de otra manera, que como bien dijo el propio Ciro Gómez Leiva, ni una trompetilla se atrevió la oposición a lanzar, ni un pequeño bu, ni siquiera una mirada enojada. Estaban absortos completamente en el caminar lento, pausado, de ese personaje que les había hecho ver de verdad su suerte durante los últimos 6 años. De ese personaje cuyos padrinos políticos les habían advertido de su peligrosidad. De ese personaje al que persiguieron durante décadas y que a final de cuentas, cuando estuvo en el poder, intentaron derrumbarlo de mil y un formas y que jamás pudieron articular ni una sola inteligente, de ese personaje cuyos padrinos políticos les habían dado ya supuestamente todas las herramientas para derrotarlo en las urnas y que no pudieron ni siquiera hacerle competencia. Ese personaje que, llegando ya, su sucesora la observaba con una mirada paternal, con una mirada cariñosa, cuando te sientes orgulloso de la persona que está a tu lado, de la persona que se ha creado y se ha formado a tu lado. Un mes del que no hemos sabido absolutamente nada de aquel personaje que marcó todas las mañanas durante 6 años con una conferencia que vaya, que daba tema, que vaya, que daba oportunidad de opinar de diversos aspectos, que acostumbró a la clase política, a la prensa, a los empresarios a estar pendientes de la misma y de todo lo que de ella precisamente emanaba. Una conferencia de prensa desde donde escuchábamos a Chicoché, clases de historia fundamentales en la batalla cultural y la postura del gobierno respecto a diversos temas. En muchas ocasiones correcta, en otros más incorrecta y en algunas más cuestionable. Un mes de no saber qué pasó con quien es hoy considerado el presidente más importante de toda nuestra historia, el presidente más querido de toda nuestra historia. Porque hay diversas voces que señalan que el tema de la importancia lo dará la propia historia, pero lo que no se puede soslayar en ningún aspecto es el cariño de la gente. Ningún presidente en nuestro país había recibido tantas muestras de cariño y amor como fue Andrés Manuel López Obrador. Ningún presidente de este país había generado tanto cariño por las mayorías. ¿Y por qué razón? Porque por primera vez las mayorías se sintieron representadas por alguien en la silla del águila. Contrario a lo que dice el buen Ciro Gómez Leiva, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podrá caminar por la mayoría del territorio mexicano, y yo diría por todo el territorio mexicano. En un lugar, nadie se atreverá ni siquiera a echarle una trompetilla, aunque no haya estado de acuerdo con las políticas que llevó a cabo. ¿Por qué? Porque es demasiado el respeto que infunde un personaje que los derrotó de esa manera. Y en la gran mayoría del territorio será recibido con mucho cariño, será recibido con un abrazo, será recibido con porras y será recibido definitivamente con muestras que ningún otro presidente podría presumir. Hoy Vicente Fox Quesada se encuentra escondido en el Centro Fox. No sale más allá de los terrenos en donde siente cierto confort. Felipe Calderón huyó a España. Enrique Peña Nieto es
su vecino. Carlos Salinas de Gortari anda por ahí cerca. Cedillo va y viene, pero por supuesto solo en eventos en donde no tiene cerca al público. Andrés Manuel López Obrador, todo mundo sabe dónde está. Y si se ha alejado de la política es porque así lo prometió, como el demócrata que siempre fue, a pesar de los ataques que lo señalaban de ser un autócrata, un autoritario, un tirano, un verdadero dictador, y que lo que estaba haciendo era gestar un maximato. López Obrador tiene un mes que dejó la escena nacional y que, sin embargo, su nombre sigue resonando, sus corrientes siguen operando y, sobre todo, su ideología sigue presente. Pero también la obsesión por parte de una oposición que tanto en los medios de comunicación como en la política no saben vivir sin el político tabasqueño. Y por otro lado, han sido 31 días intensos para la doctora Claudia Sheinbaum. 31 días en donde la reforma judicial ha ocupado, por supuesto, los titulares, en donde los señalamientos de todo tipo han estado presentes en el marco de dicha discusión, en donde la doctora Claudia Sheinbaum ha impuesto su estilo, ha logrado precisamente ir dando a conocer su propia agenda, sus propias maneras y sus propias formas, gozando de una enorme popularidad de arranque, en donde, contrario a lo que mucha gente esperaba, que yo sinceramente pienso que de manera muy absurda, Claudia Sheinbaum no solamente no ha roto con Andrés Manuel López Obrador, no solamente no se ha alejado ni un ápice del obradorismo, sino que además lo ha profundizado como tal y ha mostrado en cada uno de sus actos el por qué López Obrador aseguraba que él era el fresa. Claudia Sheinbaum se ha comportado a la altura hasta este momento de diversos toritos que le han estado lanzando y los cuales ha ido sorteando de manera inteligente, por lo pronto, sin caer en ningún tipo de provocación, que es algo que está requiriendo la propia oposición, sobre todo, insistimos, en la discusión de la reforma judicial. Está el tema del crimen organizado, que como lo hemos comentado en otras ocasiones para su servidor, es una violencia política como tal en muchos sentidos, que se incrementa y disminuye conforme los acuerdos van avanzando a ese respecto. Por el momento se ha lanzado ya un operativo, se ha lanzado ya una estrategia que por supuesto tardará en dar resultados, pero por lo menos, dicen los que saben, da el primer golpe con la detención de un narcotraficante chino buscado precisamente en los Estados Unidos. Sheinbaum ha sabido manejar muy bien el mar picado que fue generado por esta reforma judicial. Los señalamientos por parte del gobierno de los Estados Unidos, de los empresarios, de aquellos que consideraron que al irse López Obrador, ella sería una especie de política barco, que podrían en un momento dado pasar por encima de ella tanto fuera como dentro de Morena. Hay gente que así lo piensa y que sin embargo se han llevado el chasco de su vida. El mejor ejemplo son las últimas decisiones que se han tomado en el Poder Legislativo y que sin embargo, después de causar bastante ruido mediático, han sido corregidas por llamadas desde Palacio Nacional, cuando las inquietudes empresariales han sido soterradas por la misma llamada de Palacio Nacional, cuando el temor en torno a la posible llegada de Donald Trump al poder ha sido también tranquilizado por la misma figura que en su momento fue calificada por el propio presidente López Obrador como la persona más indicada para asumir la silla del águila cuando él se fuera. Un mes sin Andrés Manuel, un mes con Claudia. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenme sus comentarios, compártanlo, suscríbanse y gracias por todo.